de los que están asistiendo, ya que pues eso nos pide, ¿no? Ya. A ver, ¿alguien se quiere unir? Ya. Entonces vamos a empezar. Ya alguien más o menos ha repasado, ha visto el tema tal vez por curiosidad. ¿A qué nos referimos con fármacos antimicóticos y antivirales? En palabras simples, ¿a qué se refiere? ¿Para qué es estos tipos de fármaco? Todos van a salir. Vamos chicos, ¿para qué creen que es? Antivirales, ya. A ver, Iván Cruz. Deja eso. ¿Estás ahí, Iván? Iván Cruz. ¿Para qué crees que es estos fármacos? ¿Por qué es importante? ¿Por qué crees que es importante? A ver. Jefferson. Nadie. No vamos a comenzar. Vamos a quedarnos ahí hasta las 1 hora si no contestan. Vamos chicos, participen. Zulema, a ver las Buenas chicas. noches, ¿se me escucha? Sí, se te escucha muy bien. Antimicóticos yo lo puedo ver referido como a Así. básicamente esporas y más que todo para antivirales ya sería que es para erradicar ya propiamente dicho, ¿no? Lo que serían los virus. Es, sí, exactamente eso. Los antimicóticos, en otras palabras, para tratar hongos, ¿cierto? Ya sean cándidas, pergilos, todos los tipos de hongos. Antivirales para virus, ¿no? Ya sea virus de la influencia, según su cepa, y sea para hepatitis virales, todo eso. Entonces, acá, para que se pueda entender o para que ustedes puedan entender mejor este tipo de fármacos, siempre tienen que por lo menos repasar o ver la clasificación. ¿Cómo se clasifica este fármaco? ¿Cuál es la clasificación? ¿Qué quiere decir? Que vamos a tener, ¿no es cierto? Los fármacos como tal, ya sea el nombre y después el apellido. Ya no sé si me deja entender. Como aquí podemos ver en la imagen, tenemos a los antibióticos, a los azoles, a las purinas, a las equinocándidas, a las alilaminas, que estos van a ser grupos de fármacos que van a tener un conjunto de fármacos que se van a llegar a subdividir, ya sean polienos, sistémicos, tópicos o los no polienos. ¿Ya? O los azoles, ¿no? Ya sea los imirazoles, los triazoles o los tópicos exclusivamente, ¿no? Entonces así. Acá en esta parte de la imagen se los puse, es casi lo mismo esta imagen. Evidentemente esta imagen es de Velázquez, ¿no? Que esta es buena la clasificación, ¿ya? Eh, pero acá también está un poco más dividida, ¿no es cierto? ¿No? Antibióticos, ya sea de estructura polínica, ya sea los sistémicos y los tópicos, o los neopolinos, que especialmente es la agresio-fulvina. Entonces, esta parte de acá sí tienen que saberlo de memoria, ¿ya? Generalmente muchas veces es pregunta de examen, ya que ponen uno de los siguientes no corresponde, ponte, no sé, a los triazoles. Te van a poner el miconazol, ketoconazol y cuál no será. Entonces, eso es la importancia que sepan esta parte de la clasificación, ¿ya? Acá traté de hacérselos una pequeña memotecnia, ya sea lo pueden usar, ¿no? El policía azul, perdón, se equivocó,
a la aliada gris. O mejor esta, que me parece más referente al tema, para atacar a los perfiles grave, ¿no? Ya sea polígonos, azules, quimocándidas, el inicio de cada uno, y la gracefulvina y las alilamidas. Y si pueden, pues lo pueden repasar. Les va a ayudar mucho. Usar memotecnia pues en la carrera te ayuda mucho. Acá tenemos el mecanismo de acción de estos micóticos y a qué nivel específicamente van a actuar. Sabemos que pues este hongo como tal va a tener una membrana, ¿no es cierto? Una membrana y al centro pues este será, ¿no?, su citosol, y como tal acá vamos a tener el núcleo donde va a estar el material genético de este hongo. Y entonces acá polímeros, ya sea anfotericina B, va a estar actuando a nivel de la membrana plasmática, o ya sea que tengamos las quinocándidas que van a hacer la síntesis, prácticamente van a inhibir la síntesis de la pared fúngica. Un poquito. O ya sea la flucitosina a nivel del ADN del hongo, o la grisofulvina a nivel de la mitosis, o a nivel del síntesis del colesterol, que lo vamos a tocar mucho y este es muy importante. Sin embargo, acá tenemos, son diferentes, ¿no? Como tal, los libros los clasifican de acuerdo a sus autores y de acuerdo a lo que ellos crean conveniente. Por ejemplo, acá tenemos función de la membrana anfotericina B. O sea, va a inhibir a nivel de la membrana, ¿no? Los que van a inhibir la síntesis del ergosterol, que va a estar también a nivel de la pared o de la membrana, ya sea fluconazol, itraconazol, boriconazol y demás. Ya. Síntesis, ¿no? A nivel de la inhibición, la síntesis del ácido nucleico, ya sea el 5-fluorocitosina, que igual lo vamos a ir viendo más adelante. Y así como tal. Acá también tenemos, son diferentes tipos de imágenes, ¿no? Los puse porque cada una tiene su detalle, tiene su punto, algunos explican mejor, algunos no. Acá en este tipo de imagen vamos a resaltar más esta parte de acá. Como puedan ver, esta es la célula fúngica, todo esto es la célula fúngica. Ya va a ser como un círculo, ponte, como una célula simple, casi similar al del humano. Al centro vamos a tener el material genético, ¿no?, de este hongo, ya sea el ADN o el ARN. Como podrán ver, esta parte de acá es la pared, es la membrana. Imagínense que es un globo, ¿no? Un globo, y toda esta parte de acá va a ser el elástico del globo como tal. Ya sea que al dañar la pared, todo este material que está por dentro va a salir y la célula va a morir. Ya, pero en este caso acá tenemos la membrana, todo esto que va a ser la membrana y la pared de este hongo, que va a estar constituido por proteínas, ya sea betaglucanos, la quitina, o ya sea la membrana celular bicapa. ¿Qué quiere decir? Que esta parte de acá es la parte externa, o sea, esto es fuera, este es dentro, ya, o sea, este moradito, estas líneas moradas que ven, serían estos, ¿no es cierto? Entonces, ¿qué pasa con el fármaco? El fármaco tiene que entrar por acá. Ay, no. Va a entrar por acá y tiene que dañar, ¿dónde? A nivel de la membrana celular bicapa, ya sea inhibiendo los complejos de glucano y demás. Ya que lo vamos a ir desarrollando más adelante. Como podemos ver, aquí tenemos un complejo. ¿Quién va a actuar a este nivel del complejo? Ya sea la anfotericina B o la nistatina. Como podemos ver, acá tenemos estas estructuras que es el ergosterol, que también los azoles van a llegar a actuar a este nivel y pues se va a inhibir. Y como tal ya la capa va a perder su integridad porque vamos a como que bloquear esto, vamos a bloquear este complejo y aquí va a haber como una pérdida de continuidad. Y todo esto, las proteínas, el betaglucano, la quitina, que van a estar fuertemente enlazadas, como podemos ver acá, van a estar bien estrechitas enlazadas. ¿Para qué? Para poder mantener fuerte esta pared, ya sea para su propia protección, y ya sea para que no pueda ingresar hacia ningún fármaco y demás. Ya. Entonces, a este nivel, al nivel del beta-glucanosintasa, va a actuar las quinocándidas y como tal.
De acuerdo a la clasificación, vamos a ir desarrollando de acuerdo a la clasificación que les mostré al inicio, para que esto sea pues más fácil de entender y no haya equivocaciones. Como tal, tenemos a los polionos, ¿ya? Estos sistémicos como la anfotericina B, que este es muy importante. Esta anfotericina B, como podemos ver, acá tenemos la membrana celular, ¿no es cierto? Y mencionábamos que acá tenemos estas partes que es el ergosterol, que van a estar unidas a la membrana. ¿Ya? Entonces, qué va a pasar acá con la anfotericina B? Vamos a tener a la anfotericina B, que sea el medicamento, el fármaco como tal, que queremos que haga este fármaco, que entre y de alguna manera ya sea pueda matar o dañar a esta célula del hongo. Entonces, ¿qué va a hacer o cuál va a ser el mecanismo de acción? Esta anfotericina B que vemos acá se va a unir al ergosterol, ya se va a estrechar y no se va a despegar del ergosterol, que pues va a estar en la membrana del hongo. ¿Y qué va a pasar al unirse? Como vemos acá en la imagen, se va a formar poros. Ya se va a ver ponte que va a haber una solución de continuidad, que quiere decir que va a haber la pérdida de la integridad de la membrana. ¿Qué va a pasar si se va a formar un poro? Va a haber la alteración de estos cationes intercelulares, ya sea sodio, calcio y potasio. Entonces, al haber, les dije al inicio que se imaginan un globo, ¿no ve? Un globo inflado. ¿Qué va a pasar si tú le pinchas al globo? Este se va a desinflar. Y pues al final ya no sirve, lo vas a botar, ¿no es cierto? Eso es casi lo mismo. Si tú aquí se forman estos poros, este hongo como tal se muere. Entonces al morirse, ¿qué va a pasar? ¿O qué lo vamos a denominar como tal? Que este tipo de fármaco va a ser fungicida, que pues en otras palabras va a matar al hongo a nivel celular. ¿Ya? Estas son algunas variantes, lo pueden ir revisando. Estas variantes como tal se encuentran en el libro de Velázquez y en caso de que sus doctores utilicen ese libro, pues ahí les dejo ese tip. No lo vamos a tocar mucho porque la presentación es muy harta y no quiero aburrirlos, la verdad. Acá, como tal, medicina B va a tener una actividad amplia, ¿no es cierto? Un espectro amplio, ya sea contra cándida, ¿no? Ya sea contra criptococos, aspergillus, histoplasma. Pero acá tenemos un dato importante, que nos dice que este puede llegar a ser fungistático o fungicida, ¿ya? Fungicida esto para levaduras y hongo, pero esto tomen muy en cuenta. Esto va a depender mucho de la concentración de dosis del paciente. Ya, o sea, si tú le vas a dar a mayor dosis fungicida, eso no, tengan siempre en cuenta esa diferencia. Resistencia. Como tal, el hongo no va a ser un cuerpo extraño o un organismo extraño en nuestro cuerpo. Quiere vivir. Y obviamente nosotros tenemos defensores, ¿no? Que van a participar y van a tratar de matar a este hongo como tal, pero este va a tener mecanismos de resistencia, que quiere decir que va a tratar de vivir. Ya sea esto a los fármacos o a nuestras células defensoras. Ya, entonces, pero esta nos dice que esta resistencia que presenta ¿no? a la anfotericina B va a ser muy rara. Ya, más que todo se va a deber a la disminución del ergosterol o una alteración de fosfolípidos de la membrana. ¿Ya? En cuanto a la distribución, absorción, no se va a absorber por vía oral o ya sea vía intravenosa. Va a tener una alta unión a proteínas, que quiere decir que va a actuar muy bien el fármaco a las dosis que le vamos a administrar al paciente. ¿Ya? Y pues va a haber una acumulación ya sea en hígado, vaso, pulmón y riñón. ¿Qué quiere decir? Que pues el fármaco va a permanecer más tiempo en nuestro organismo, ya porque se va a llegar a acumular ya sea en vaso, pulmón o riñones. Va a tener una baja penetración al líquido cefalorraquídeo. Eso es muy importante. Tiempo de vida media inicial va a ser hasta 48 horas. Y la media hasta 15 días. Tomen en cuenta que estos fármacos que son antimicóticos tienen una vida ya sea media, inicial, terminal, muy larga. Es más,
a comparación, no sé, de los antituberculosos o los demás fármacos. Esa diferencia, por favor, tienen vida media más larga o más prolongada. Ya, no se metaboliza, ¿no? La eliminación va a ser lenta, ya sea biliar, y pues va a tener una mínima eliminación renal. Indicaciones, esto es importante. Va a ser indicado ya sea para infecciones, ¿no?, fúngicas sistémicas, que quiere decir que lleguen a afectar o comprometer órganos. Tenemos acá neutropenia febril. ¿Alguien sabe qué es la neutropenia febril? Stephanie, Iván, ¿alguien más o menos tiene una idea? ¿Qué pasa en la quimioterapia? Generalmente pacientes oncológicos se van a estar en procesos ya sea de quimioterapia, ¿no es cierto? ¿Qué va a pasar o qué es este tipo de proceso? Va a ser una administración, ya sea de eh, más de 2 fármacos en el cual se va a llegar a administrar al paciente. ¿Cuál es la finalidad de estos fármacos? Matar a las células cancerígenas. Pero muchas veces, pues no va a ser tan selectivo, ¿no es cierto? Va a llegar a afectar incluso a nuestras células. ¿Y qué va a pasar con la célula? Es como si la célula explotara. Y todo el material, ya sea genético o dentro del citoplasma o a nivel de la membrana, todo eso va a salir o va a ser expulsado por fuera, o sea, al exterior, ¿no?, a su medio externo. El interno va a salir al externo. Entonces nos va a causar fiebre, ¿no?, y también alteraciones hidroeléctricas, perdón. Entonces, ¿para qué nos va a servir la anfotericina B? Para, pues, tratar neutropenia febril en esos casos. Pero generalmente no se usa mucho antimicóticos, más tal vez para aspergilosis o cándida. Sin embargo, los de primera línea siempre van a ser los antibióticos, ya sea, no sé, amoxicilina o si es muy grave, un carbapenémico y demás. Ya también para meningitis criptocócica, leishmaniasis visceral y candidiasis invasiva. ¿Cuáles van a ser las reacciones adversas? Como tal, la mayoría de los fármacos nos puede producir fiebre, escalofríos, vómitos. Esto va a depender mucho del paciente. Pero lo que más nos interesa, que va a ser nefrotóxico, ¿ya? Y pues al ser nefrotóxico nos va a llegar a producir otras alteraciones, ya sea una hipopotasemia, hipomagnesemia, que son alteraciones de los eh, de las de los cationes o de los aniones como tal. Ya también nos puede producir una acidosis tubular o renal. Dentro de las interacciones farmacológicas, este fármaco va a aumentar la nefrotoxicidad, ya sea cuando nosotros lleguemos a administrar junto con aminoglucósidos, incluso AINES. Ya va a tener una toxicidad a los digitálicos y a los relajantes musculares que pues se llegan a usar o implementar en anestesiología. Hasta acá no tenemos dudas, ¿no ve? Siguiente. Acá. Tenemos a los fármacos polienos, ¿no? Estos van a ser los tópicos y pues los no polienos, como la grisofulvina. Vamos a empezar con la nistatina. Este tipo de polieno, que es la nistatina, el mecanismo de acción, ¿cuál va a ser? Se va a unir al ergosterol, ¿no es cierto? Lo mismo que la anfotericina B, ¿se recuerdan? A la membrana. Se va a unir y va a alterar la permeabilidad como tal. Este va a ser fungostático o fungicida, depende de la concentración de la dosis. Casi lo mismo que la anfotericina B. El espectro de actividad, ¿cuál va a ser? ¿O a qué va a tener más afinidad? Cándida, ¿ya? En cuanto a la absorción, esta va a ser nula, ya sea por piel o sea por tópicos y mucosas, pero más va a ser usado por vía oral, vaginal y en forma cutánea o ya sea piel y mucosas, pero la absorción va a ser poquita, ¿ya? Indicaciones. ¿Para qué está indicado esto? Ya sea para candidiasis mucocutánea, ya sea esto
oral, esofágica, vaginal, o sea, para las variantes de la candidiasis. Reacciones adversas. Este tipo de fármacos, ya sea ¿no? por uso vaginal o tópica, nos puede llegar a producir irritación y quemazón local. Hay que tener muy cuidado, ya que algunos pacientes pueden tener reacciones alérgicas y pues hay que consultar con él. Y estos pacientes deben ¿no? de consultar con su médico tratante y pues si ellos lo deciden, suspensión del médico y dar del medicamento o dar otro tipo de medicamento al cual pues no tenga una reacción muy grave. ¿Ya? Interacciones farmacológicas no va a presentar, ¿por qué? Porque como tal no hay alteración a nivel sistémico. ¿Ya? Pasamos, grisofulvina. Este tipo de fármaco va a inhibir la mitosis. ¿Por qué? Porque va a llegar a actuar a nivel de los microtúbulos, ya sea del uso mitótico. ¿Cuál va a ser o qué va a provocar? Solamente fungostático. No va a matar a al hongo como tal. ¿Ya? ¿Por qué? Porque solo inhibe la mitosis. Solo eso quiero que se recuerde. Inhibe la mitosis. ¿Por qué? Porque actúa a nivel de los microtúbulos. Solo eso memorícense. Espectro, ya sea dermatofitos y sus variantes. En cuanto a la distribución, absorción va a ser oral y generalmente esto va a estar favorecido por grasas. Ya sea va a tener tropismo, afinidad, piel, uñas, cabello, metabolismo hepático, gracias a la 6-grisofulvina, grisofulvina, y pues el tiempo de semivida se mira más prolongado que otros fármacos que solo son de 1 a 3 horas, ¿no? 24, 34 horas. Indicaciones. Tiene ¿no? una acción protectora, nos dice, porque va a tener afinidad por las células productoras de queratina. O sea, ¿qué quiere decir? Que esta crisofulmina se va a quedar o se va a almacenar a este nivel de las células de queratina para poder actuar más a este nivel, ya sea contra los dermatofitosis, ¿no? Ya sea tiña corporal, capitis o onicomicosis. Reacciones adversas. Lo que más nos interesa, ya sea, ¿no? Alteraciones neurológicas. Lo que más nos interesa, hepatotoxicidad, ya sea neutropenia, reacciones cutáneas, fotosensibilidad. Interacciones farmacológicas. Va a interactuar ¿no? con el citocromo. Esto lo van a revisar ustedes, pero lo que más nos interesa es que va a estar contraindicado en pacientes en embarazo. Esto ya sea de acuerdo a la clasificación C. Nosotros tenemos una clasificación que se clasifica en A, B, C, D, hasta la E. Ya también contraindicado en pacientes que tienen porfiria, psoriasis o insuficiencia hepática y depresión. Azoles. Este azol como tal, tenemos acá el mecanismo de acción en ambas imágenes para que ustedes lo puedan entender mucho mejor. ¿Qué nos dicen los azoles? ¿Cómo va a actuar? Este azol va a inhibir a la enzima 14-desmetilasa, que creo que acá. Ya, acá no nos interesa mucho acá, más los imidazoles, triazoles. Vamos a tener al lanosterol. Este lanosterol eh, va a estar, ¿no? caracterizado por tener a la 14 alfa esterol desmetilasa. Entonces, ¿qué va a pasar? ¿Qué va a hacer el azol? Va a inhibir a esta enzima, porque gracias a esta enzima se va a convertir el lenosterol a ergosterol. Ya pasa de lenosterol a ergosterol. Y así se realiza la síntesis de la membrana como tal. Pero lo que nosotros queremos es pues dañar al honguito como tal. Entonces va a inhibir esta enzima, que acá también tenemos, ¿no? Lo mismo. Va a bloquear o va a inhibir a la 14-alfa-desmetil. Eso no se olvide. Ya. Después, al bloquear va a impedir la conversión, como dijimos. No se va a convertir a ergosterol. Entonces, se va a acumular como tal este esterol y pues al acumularse ya para el honguito esto va a ser tóxico. Y como tal se va a alterar la permeabilidad y la función de la membrana del hongo, haciendo que inhibiendo el crecimiento como tal. Entonces, como solo va a inhibir el crecimiento del honguito, no lo va a matar, ¿qué va a hacer? Un fungistático. Ya solo va a llegar a dañar como tal la parte de la membrana y listo.
ya ahí acumulando, como dicen, acumulando peróxidos dañinos, inhibiendo el crecimiento celular como tal. Y por eso solo lo denominamos fungistático, eso no se olvide. ¿Qué son los azoles? Repitiendo, inhibición de la 14 alfa, perdón, estoy cieguita, aquí, 14 alfa desmetilasa. ¿Haciendo qué? Evitando la conversión del enosterol a ergosterol. Por lo tanto, ¿qué va a causar? Alteración de la membrana, acumulación de peróxidos y inhibición del crecimiento. Y como resultado final va a ser un fungistático, solamente eso, ¿ya? Sin embargo, tenemos mecanismos de resistencia de esos fármacos, ¿ya? De los azoles. ¿Cuáles van a ser? Esos son los que nos interesan, alteración o mutación de la diana. ¿Y qué fármacos van a estar? Ya sea, ¿no? El hongo como tal o esta célula como tal tiende a crear sus propias defensas. Y entre estos puede haber la mutación del gen, ya sea el ERG11. Y pues este va a llegar a disminuir la afinidad del fármaco. ¿Ya? ¿Cuál o en qué tipos de fármacos va a suceder esto? Ya sea en ketoconazol, cotrimazol o isobuconazol. Tenemos la sobreproducción enzimática, que está en la enzima diana fúngica, que está acá. Todos verán la imagen. También tenemos las bombas de expulsión, ya sea reflujo, que quiere decir que van a expulsar al fármaco mediante estas bombas, ya sea al administrar ketoconazol, cotrimazol y subuconazol. También tenemos resistencia cruzada, que puede estar caracterizado por la Candida krusei o la Candida glabatra, perdón. Acá, ¿qué fármacos vamos a encontrar? ¿Qué fármacos van a tener este tipo de resistencia cruzada? Va a ser los azoles, ¿no? Ya sea el isobuconazol. Después tenemos acá los fármacos azoles, como tal el imidazol, que va a ser el miconazol. ¿Cuál va a ser el mecanismo de acción? Síntesis del ergosterol. Ya sea no va a alterar, como tal, como dijimos, igual que la anfotericina B. Ya va a llegar a un ratito, alguien se quiere unir. Ya. Ya. Entonces, mecanismo de acción, ¿no es cierto? Estamos diciendo, inhibe la síntesis de ergosterol a nivel de la membrana celular y va a alterar la permeabilidad y va a producir un defecto como tal, que va a ser fungistático. ¿Cuál va a ser el espectro de actividad? Más afinidad a dermatofitos, ¿ya? Y pues algunas especies de cándida. Vías de administración, tenemos tópica y óvulos, ¿ya? Indicaciones, ¿para qué va a ser? Tiña, ya sea corporal, inguinal o del pie. Y a candidiasis, ya sea subcutánea, vulvovaginal, incluso a pitiriasis versicolor. Esos tipos de patologías tal vez les parece pues muy extrañas, ya que generalmente pues no se habla mucho, ¿no? De esto cuando estás en primer o segundo año de la carrera, pero esto sí lo van a llevar en cuarto año, ya en la materia o cátedra de dermatología. Ustedes incluso al ir a la práctica clínica van a ver una tiña o ya sea van a ver pitiriasis versicolor, que simplemente son como manchitas, perdón, que son como manchitas, ¿listo? Ya sea candidiasis, reacciones adversas, irritación. Como podrán ver, casi todos estos tipos de antimicóticos, ya sea por aplicación tópica, siempre tienden a producir irritación o prurito, ¿no? Que es sensación de que quiere rascarse, ¿ya? ¿Cómo va a interactuar o a qué va a interactuar? Ya sea gel oral, tabletas vaginales, que pueden llegar a inhibir el metabolismo hepático, o sea, que no se va a metabolizar el fármaco. Pueden llegar a potenciar o a activar más a la warfarina. Entonces, ¿qué va a producir? Pues hemorragia en el paciente, como tal a las sulfonidurias, ¿ya? Riesgo de hipoglucemia. Triazoles, ketoconazol. ¿Qué va a hacer el ketoconazol? Va a inhibir a la 14 alfa esterol desmetilasa, ¿ya? Pero acá tiene un dato muy importante. ¿Por qué? Porque va a depender del citocromo P450 del hongo. Ya acá tenemos que tener muy en cuenta esto, porque no es del humano, es del hongo,
ya va a depender del citocromo P450 del hongo. ¿Qué va a hacer? Va a bloquear la síntesis del ergosterol y va a alterar la membrana celular. ¿Sabes? Fungos, va a ser un fungistático, ¿ya? También nos dice que puede llegar a inhibir, ¿no es cierto?, parte del citocromo P450 humano, pero en este caso, si llegara a inhibir este P450, ya sea del humano, puede disminuir el cortisol y testosterona, y esto lo vamos a ver acá. ¿Cuál va a ser el espectro? Dermatofitos cándida. Absorción oral, pero no se olvide, va a depender del pH ácido. Ya, solamente eso. Indicación terapéutica, ya sea por tópico, ya sea para dermatofitos, candidiasis, epiteliasis versicolor, casi lo mismo. Oral, síndrome de Cushing. ¿Por qué? Y terapia de rescate micosistémica cuando pues hay alternativas. Síndrome de Cushing, ¿por qué? Porque esto, ¿no? Por la disminución de síntesis de colesterol y testosterona. Reacciones adversas. A nivel, o ya sea aplicación tópica, ¿no? Prurito, escozor, oral, ya sea hepatotoxicidad, más si el paciente tiene una insuficiencia hepática, incluso impotencia, ¿no? Disminución de la libido, alteraciones menstruales en la mujer y demás. ¿Cuáles van a ser las interacciones? Va a aumentar la concentración de warfarina, ya ciclosporina, estatita, lo mismo, casi no sufren lo que es. En cuanto a la absorción, va a disminuir la absorción de omeprazol. Quiere decir, el paciente no se tiene gastritis. Si tú le das esto y al mismo tiempo no se tiene, qué sé yo, dermatitis, candidiasis, si le estás dando ketoconazol, y si el paciente no tiene una buena respuesta, aunque sea asociado, ¿no? Para tratamiento de gastritis es asociado, no va a tener respuesta, o así le des para otro tipo, y pues si no está teniendo respuesta el paciente, pues ya sabes por qué va a ser, ¿no? Porque estás dando, o porque hay una interacción farmacológica como tal. Va a ser inductores enzimáticos, ya sea, a ver, ¿dónde estamos? Acá, ¿no ves? Omeprazol. Va a ser contraindicado con, ya sea si el paciente esté consumiendo astemisol, ya sea cipardina o quinidina. ¿Por qué? Por el riesgo de prolongación del intervalo QT. ¿Ya? Contraindicado. ¿Por qué? Porque va a aumentar la prolongación del intervalo QT, ya sea torsada de Pointers. Inducción enzimática. Ya van a reducir las concentraciones plasmáticas y van a disminuir la eficacia del fármaco como tal. Tenemos a los fármacos triazoles, que es el itraconazol, fluconazol. El mecanismo de acción, ¿no? Inhibir la 14-alfa-esterol desmetilasa, casi lo mismo que el anterior. Este va a ser fungistático o fungicida. Esto va a depender de la concentración, de la dosis y dependiendo al tipo de hongo. Va a ser el espectro, dermatofitos, cándida, criptococcus. Indicaciones terapéuticas. Como es para dermatofitos, va a ser contra los dermatofitos, ya sea tiñas o onicomicosis a nivel de las uñas o micosis sistémicas. Ya, reacciones adversas, hipopotasemia, edema, esto no se olvide, edema, itraconazol. ¿Ya? Riesgo de efecto inotrópico negativo, que este igual es importante, ¿ya? Porque puede desencadenar una insuficiencia cardíaca. Y más si el paciente tiene insuficiencia cardíaca. ¿Ya? En casos raros puede causar hipoacusia, ya disminución. Interacciones. Como dijimos, va a depender mucho del ácido para absorberse, aumento de las estatinas y la digoxina, y pues va a tener, ¿no?, un efecto inotrópico, ya sea esto contraindicado en pacientes con insuficiencia cardíaca, justamente por tener este efecto inotrópico negativo. El fluconazol, lo mismo, en cuanto al espectro, cándida, cryptococcus, pero va a ser menor frente a aspergilos o hongos filamentosos. Indicaciones: candidiasis, ya sea en sus diferentes orofaringeas o faringe cutánea, incluso sistémicas o virales, pero va a ser de elección para meningitis criptocócica, ya sea para el tratamiento de mantenimiento, incluso para profilaxis en pacientes inmunocomprometidos a terapia de trasplante de médula, en caso de que el paciente lo requiera.
¿ya? Incluso para candidiasis vaginal. Reacciones adversas. Lo que más nos interesa, alopecia y cefaleas. Y esta parte de alopecia igual lo van a ver. Perdón, alguien se quiere unir. Alopecia lo van a ver. Tenemos dos tipos de alopecia, diferente para la mujer y diferente para el varón. El varón se caracteriza por presentarse entradas eh, a nivel de la frente, en cambio la mujer va a ser a nivel central y eso no se olviden porque eso van a pasar al año. Interacciones, va a aumentar la fenitoína, más riesgo de nefrotoxicidad, incluso ese sí, perdón, incluso va a haber más si este se llega a eliminar por vía renal sin modificar, ya sea en paciente con insuficiencia renal, ya que este se puede llegar a acumular. Seguimos con los triazoles, voriconazol y posaconazol. Mecanismo, ustedes ya lo van a revisar. Espectro, cándida, resistencias a fluconazol. Y el posaconazol, pues bacterias, hongos, cándida, aspergillus, que es más común y es más resistente. Indicaciones terapéuticas, en el voriconazol, pues va a ser de elección para aspergilosis. Ya infecciones graves por cándida. Y más si estas son resistentes que tienden a volver. Ese paciente se está curando, pero tiende a volver. Reacciones adversas, ya sea alteración de la percepción del calor, una visión borrosa, fotofobia, neurológicos, ya sea alucinaciones, confusión, si se llega a administrar en dosis elevadas, incluso dermatitis y pues riesgo de carcinoma de células escamosas. Y pues a nivel cardiovascular, prolongación del intervalo QT. Interacciones. Va a estar contraindicado el paciente por si sirolimus, ¿no? Ya sea esto que va a llegar a elevar esos niveles 11 veces. Y pues va a ser más tóxico. Pacientes inmunosupresores que se van a llegar a inactivar por la rifapicina o el fenobarbital y demás. Posaconazol. Mecanismo de acción lo van a revisar. Espectro, vamos a repetir, ¿no? Bacterias, hongos, cándidas, pergilos. Y acá, que este pues va a tener una excelente actividad frente a mucorales o ya sea así gocimicetos. Indicación, ¿cuál va a ser? Profilaxis en infecciones fúngicas invasivas. Ya también para aspergilosis, incluso para tratamiento de rescate en pacientes con aspergilosis invasiva. ¿Cuál es la reacción adversa que nos interesa? Como tal, casi la mayoría produce cefaleas, mareos, vómitos, náuseas, pero acá nos interesa que este tipo de fármaco va a provocar hipopotasemia. ¿Por qué? Porque el paciente puede llegar a entrar en coma si este sodio, ¿no? Va a estar bajito. Acá, interacciones. En ayunas no va a entrar al organismo, puede incrementar la toxicidad, incluso de los inmunosupresores. Va a disminuir al administrar ya sea el uso de rifabutina o la fenitoína, que al administrar juntos ya no va a tener la misma eficacia. En cuanto al, sí, en cuanto a la absorción, distribución, eliminación, metabolismo de los azoles, se los he puesto acá de manera general, pues este tipo, ya sea el itraconazol, fluconazol, boriconazol, posaconazol, se van a diferenciar. ¿Por qué? Porque a nivel, cuando van a absorberse estos, ya sea cápsulas, ¿no? Tabletas, qué sé yo, siempre tiene que ser con alimentos. Y el pH es un factor, ¿ya? Eso no se olvide. Y eso lo hemos visto igual en la diapositiva de hidrocortisol, pH. El fluconazol, pues esta va a estar afectado por alimentos. No va a estar afectado por alimentos ni pH, pero este sí, ¿ya? Fluconazol, pues va a tener una buena biodisponibilidad, pero va a disminuir al momento de administrarse con comidas grasas. Ya, posaconazol, pues va a requerir comidas ricas en grasas. Y estas diferencias de acá no se olviden.
¿ya? Con grasa, no. Distribución. No todos van a tener buena unión a proteínas, van a llegar a penetrar el líquido cefalorraquídeo. Incluso acá el voriconazol no va a llegar a penetrar el humor vítreo, que eso va a estar pues a nivel ocular. Metabolismo. Todos, bueno, el itraconazol hepático, ya el voriconazol hepático. El fluconazol escaso, metabolismo, y el posaconazol igual escaso. Eliminación, el itraconazol biliar fecal, eso no se olvide. Mira, debería de ser eliminación renal, pero no se va a eliminar renal, o sea, por medio de las heces o ya sea biliar, no se olvide. Ya, y el fluconazol renal, voriconazol, no menos del 2% se va a eliminar, va a estar intacto en orina. O sea, ¿qué quiere decir? Que se va a llegar a eliminar casi el fármaco en su estado casi completito, ¿ya? Porque menos del 2% se va a eliminar. En cuanto al posaconazol, pues eliminación fecal, ¿ya? Eso no se olvide. Fecal, no es riñón. Vida media, como les dije, la mayoría de estos fármacos tienden a tener vida media muy prolongada. Ajuste renal, no requiere ajuste renal el itraconazol, pero el fluconazol sí, ¿ya? Y el voriconazol también, más si tiene una creatinina o ya sea no filtrado glomerular menor a 50, ¿ya? Porque la creatinina, así como tal, normal es de 0,6 hasta 1,5. Y eso va a depender mucho, va a ser diferente en una mujer y en un varón, ¿ya? Y el posaconazol, ya sea que tú administres siendo venosa, ya sea con ciclodestrina, puede acumularse y puede causar daño renal severo, ¿ya? Por eso su eliminación va a ser también fecal y no va a ser a nivel renal. Dentro de esto tenemos específicamente, ¿no?, los azoles tópicos. Como acá he puesto esta imagen porque no quiero que se olviden esto, porque esto lo van a llevar ustedes o lo van a ver. Incluso, pues si tienen la oportunidad, van a tratar al paciente, y ya sea con una candidiosis vaginal. Y si no, pues lo derivarán al ginecólogo. Pero en caso de que les toque tratar, y generalmente esto sí, más si van a estar en provincia en su internado. ¿Qué es la aplicación cutánea? Esta aplicación cutánea, ¿no?, se va a caracterizar ya sea por preparaciones, ya sea en cremas o en soluciones. Ya, va a ser muy eficaz para tiña, ya sea del cuerpo, piel, ocular o incluso el versicolor o candidiasis cutánea. Se va a llegar a aplicar 2 veces al día durante 3 a 6 semanas, eso no se olvide. Aplicación cutánea generalmente 2 veces al día durante 3 a 6 semanas. Es como casi 2 meses, ¿no? Aplicación vaginal. Claro, evidentemente esto va a depender mucho, pues si el paciente de una mejoría rápida o pues no está mejorando. Y si no mejora, pues hay que cambiar el medicamento como tal. Aplicación vaginal. Vamos a tener presentaciones, ¿no? Cremas, ya sea supositorios, tabletas vaginales, generalmente para candidiasis vaginal. Si tu paciente, no sé, viene ya sea con un ¿cómo se llama esto? No, manchas, ¿no?, la ropa interior de característica específica, y tú le diagnosticas, ¿no? Ya le has diagnosticado candidiosis vaginal. ¿Qué tipo de fármaco generalmente le puedes dar? Codrimazol, que viene en óvulos en presentación de 100 miligramos. ¿Cuál va a ser la indicación? Una vez al día, de 1 a 7 días. O sea, por 7 días. No le puedes dar 5 días, no, 7 días. Cuando se va a aplicar esto en la noche al acostarse, o sea, antes de acostarse. Pero acá tienen que tener mucho cuidado porque muchas veces o algunos pacientes generalmente no entienden y pues se lo toman el óvulo. Y eso no tiene que pasar, tienen que recalcarle al paciente que tiene que, o es vía vaginal, y explicarle el procedimiento como tal. Oral, ¿no? Ya sea en pastillas,
También tenemos ¿no? la presentación oral de cotrimazol y pues indicado ya sea en candidiasis bucofaringea, ¿no? Que se va a disolver en la boca, ya sea una pastilla de 10 miligramos. Ya, eso de acá no se olviden. Otros tópicos que tenemos va a ser el clotrimazol, el mismo. Vamos a detallar el clotrimazol. ¿Cuál va a ser el mecanismo de acción? Lo mismo, ¿no? Inhibe el 14-alfa-esterol desmetilasa, va a depender mucho del citocromo del honguito. ¿Qué va a hacer? Va a bloquear la síntesis de esterol, perdón, de ergosterol. ¿Qué va a causar o qué va a hacer? Un fungistático. Eso no se olvide. Espectro, ya sea dermatofitos y cándida, como dijimos. Y algunos gram positivos, ¿no? Bacterias gram positivas. Indicaciones: tiña corporal, pie de atleta, ya sea por candidiasis cutánea, ya sea candidiasis vulvovaginal, o incluso una candidiasis oral, o incluso una pitiriasis versicolor, ¿no? Se le puede dar clotrimazol. En pitiriasis versicolor, ¿qué vas a usar? Ya que son como manchitas, puedes usar presentación tópica, ¿no? Cremitas, incluso en pastilla le puedes dar. Reacciones adversas. ¿Cuál va a ser? Prurito, ¿no? Sensación de rascado, ya sea un eritema, incluso ardón o quemazón. Si es por óvulo, un paciente puede llegar a sentir quemazón. Pero este va a ser leve, no va a ser mucho. Pero si el paciente llega a sentir un quemazón mucho aumentado y que le molesta, que tiene molestias, se puede cambiar en la presentación de cortisol o le podemos dar otro medicamento, ya sea para su molestia o el diagnóstico que la paciente tiene. Ya puede provocar aumento de la misión, o sea, va a ir más, cada vez más rato, desde lo que iba 3, va a ir 5 veces al baño. ¿Ya? Si es por oral, ya sea alteraciones gastrointestinales, ¿no? Ya sea vómitos. ¿Cuál va a ser la interacción? Va a ser escasa por absorción sistémica, ya sea oral o mucoso. Y este también va a llegar a aumentar los efectos de los anticoagulantes orales, como la warfarina. ¿Y qué va a provocar si se potencia esta warfarina? Hemorragia, como dijimos, ¿no? Tenemos al isobuconazol. El mecanismo de acción es el mismo. Si se preguntan por qué he vuelto a repetir el mecanismo en cada uno, es porque mejor si se repite una y otra vez para que no se olviden. Mejor esta técnica, ¿no? De la repetición espacial, que es muy buena. Ya, espectro. Va a ser muy bueno contra Aspergillus, ya sea, ¿no? Cándida, criptococos, otros hongos dismórficos. ¿Cuál va a ser la indicación? Aspergilosis o mucormicosis. Reacción adversa, esto, hipopotasemia. ¿Por qué? Porque el paciente puede llegar a tener convulsiones, incluso puede llegar a entrar en coma. Elevación de transaminasas. Y al haber esta elevación de transaminasas, ¿qué va a afectar? Al hígado, ¿no? Va a ser hepatotóxico. Y esto lo van a llevar este año igual en laboratorio. Todo el hepatograma. ¿Cuáles son los laboratorios que se piden? Ay, no, mi batería. ¿Cuáles son los laboratorios que te piden? Ya sea por sistemas, ¿no? Ya sea hepático, renal, cardíaco y todo eso lo van a ver ustedes. ¿Qué más tenemos acá? Hepatotoxicidad, reacciones por ya sea a la infusión endovenosa, ya sea esto rápida, ¿no? Y pues va a cortar el intervalo QT como tal. Interacciones. Va a disminuir los niveles de rifampicina, carbamazepina, fenitoína, ¿no? ¿Qué quiere decir? Que si tú le administras esto y esto junto, a esto va a afectar a la rifampicina. ¿Qué va a hacer? Va a disminuir. Ya va a estar contraindicado ya sea con ciclosporina o algunos benzodiazepinas. Acá. Yo sé que es mucho, chicos, pero es que está en su libro. Ya, fármacos tópicos. Seguimos. Tenemos al econazol y el miconazol. ¿Qué va a pasar con el econazol a nivel ¿no? absorción? Este va a penetrar el estrato córneo, nos dice, va a alcanzar concentraciones muy eficaces, incluso hasta la dermis media. Mira, ya.
En menos del 1% se absorbe sistemáticamente, quiere decir a nivel de los órganos, ¿no ve? Todo sistémico, órganos, no se olviden. Uso terapéutico. Pues vamos a tener, ¿no? Ya sea nitrato de conazol. Presentación, crema, 1%, ¿no? Se aplica 2 veces al día, como dijimos igual, generalmente, ya sea esto para micosis cutánea superficial. Reacción adversa. La mayoría, picazón, prurito, eritema, ¿no? Color rojo, que se va a poner su piel, miconazol. En cuanto a absorción, va a penetrar igual muy fácil el estrato córneo, pero con la característica, va a permanecer 4 días en la piel, ¿ya? Menos del 1% se absorbe sistémicamente y menos del 1.3 a nivel vaginal. Uso terapéutico. Vamos a tener cremas, ungüento, loción, polvo, que esto lo han visto en su práctica anterior, ¿no? Tipos de presentación. Loción, polvo, aerosol, ya sea esto para uso vaginal en cremita, incluso hay, si el paciente llega a presentar, no sé, ardor o un quemazón, ya da por X razones. También vamos a tener en supositorios, dijimos, ¿no? Mira, presentaciones de 100, 200 y hasta 1200 miligramos. Ya, indicado también para candidiasis vulvovaginal. Si no te funciona el cotrimazol, miconazol puedes usar. Reacciones adversas. Ardor, lo mismo, irritación, ya sea quemazón, ¿no? A nivel cutáneo, irritación, ardor y demás. Como tal, acá tenemos algunas variantes, ya sea el terconazol, que va a ser un supositorio vaginal, ya sea de 80 miligramos, ¿no? Igual se va a aplicar por 3 días y pues en la noche. También hay cremita vaginal, ¿no? Que se puede usar por 7 días o también crema por 3 días. Bueno, esto va a depender mucho a la clínica del paciente. ¿Ya? Y pues, no para candidiasis vaginal, como el cotrimazol. El butoconazol, va a ser casi lo mismo, nos dice que el cotrimazol, pero vamos a tener la presentación, ¿no? Viene en cremita vaginal al 2%. La eficacia de este fármaco como tal durante el embarazo va a ser disminuido, ¿ya? Va a tener una menos eficacia. Se recomienda un esquema para 6 días en caso de una embarazada, pero va a ser lento la respuesta, generalmente segundo a tercer trimestre. Ya esta parte de acá no se olviden. Teoconazol. Pues va a ser un imidazol, ¿no? Que pues va a ser eficaz, ¿no? Para el tratamiento de vulvovaginitis por cándida, ¿no? ¿Qué dosis podemos usar? De 4.6, ya sea en presentación o ungüento, que tiene 300 miligramos, ¿no? Y no se olviden esto, cualquier fármaco, ya sea, ¿no? Vaginal, más que todo vaginal, siempre es a la hora de acostarse. También tenemos aquí otras variantes, oxiconazol, sulconazol, cetaconazol, que ustedes lo van a revisar. Pero igual tenemos presentaciones de nitrato de oxiconazol, ya sea en crema de loción, al 1%. Nitrato de sulconazol o cetaconazol. Ya esto como tal, esta diapositiva, no lo van a ver en prácticas. Bueno, no se depende a su doctor, pero generalmente no se ve. Lo que más me interesa son las diapositivas las de más adelante. Ya, pero no está de más saber. Tenemos a las pirimidinas fluoradas. Fármaco específico, flucitocina. Ya, como tal, acá tenemos el fármaco. ¿No ve? La flucitocina. Acá tenemos la membrana celular. Ponte que acá está la membrana celular. Ya, pero esta imagen está más chévere. Tenemos al fármaco. El fármaco tiene que entrar acá. Ya, tiene que entrar acá y tiene que actuar a este nivel. Entonces, pues el fármaco no puede venir y decir, pues voy a entrar, y como si fuera su casa, ¿no? Se va a entrar directo. No, no va a entrar directo. ¿Qué va a pasar con este fármaco? Se va a unir a un transportador y ese transportador le va a permitir la entrada. ¿Cuál es el transportador? No sé si pueden verlo, creo que no se ve muy bien, pero es la citosina permeasa, ¿no?
Acuérdense de permeabilidad, ¿no? Le permite el paso. La oxitocina va a entrar gracias a ¿quién? A la citocina permeasa. Y al momento de entrar, este fármaco no va a entrar pues, en su forma que va a ser fluoxitocina. Gracias a la citocina desaminasa, se va a convertir en 5-fluoracilo, que lo podemos ver aquí igual, ¿no? Gracias a esta enzima, la citocina desaminasa, la fluoxitocina se convierte en 5-fluoracilo. Así es como entra pues dentro del honguito. Ahora este 5-fluoracilo se va a convertir, ¿no? En esto que es el 5-fluoracilo monofosfato. Este monofosfato ya se va a pasar a di y al final lo que nos interesa es que va a pasar a trifosfato. Este trifosfato va a inhibir el ARN, ¿ya? Del honguito, o sea, y va a alterar la síntesis de proteínas como tal. Pero lo que también nos interesa es que va a dañar al ADN. ¿A través de quién lo va a dañar? Del 5-fluorodesoxiuridina monofosfato. Ya, eso no se olviden. Este es importante. Ya. ¿Qué va a hacer esto? Va a inhibir la timidilatosintasa. En otras palabras, el ADN. Ya, eso no se olvide. En resumen, la citocina va a entrar gracias a la citocina permeasa. Se convierte en 5-fluoracilo gracias a quién? A la citocina desaminasa. ¿Qué va a pasar con esta? Se va a convertir en 5-fluoracilo monofosfato, va a pasar a di, pero lo que más nos interesa es el trifosfato. ¿Por qué? Porque va a inhibir el ARN del hongo. ¿Quién más nos interesa? El 5-fluorodesoxiuridina monofosfato. ¿Por qué? Porque va a inhibir al timidilatositasa, o sea, a nivel del ADN del hongo. Solamente eso quiero que sepan. ¿Y cuál va a ser la acción de este? Va a ser fungistático, ya que quiere decir que no va a matar al honguito como tal. El mecanismo de acción es el mismo, pero acá se los he puesto con letrita para que ustedes puedan memorizarse. ¿Ya? Espectro y resistencia. No, frente a Cryptococcus, acá va a tener resistencia en caso de que se llegue a administrar el fármaco solito, ya, por alteración de la permeasa. ¿Qué hacía la permeasa? Dejaba pasar al fármaco, ¿no es cierto?, dentro, o ya sea de la desanimación o la fosforilación. ¿Cuál va a ser la absorción, distribución? Por vía, se va a absorber excelente por vía oral, metabolismo mínimo, eliminación renal más frecuente, ¿ya? Esto va a aumentar en insuficiencia renal, ya sea que va a requerir eliminación por hemodiálisis. ¿Para qué va a ser útil esta fluoxetocina? Para meningitis criptocócica, ¿ya? Cándida sistémica grave, candidiasis o incluso para cromaglostomicosis. ¿Cuál va a ser la reacción adversa? Mielotoxicidad. Esto no se olviden. ¿Qué quiere decir mielotoxicidad? Que va a alterar a nivel de la médula ósea. ¿Por qué es importante? Porque a nivel de la médula ósea, ¿qué se va a producir? Las células sanguíneas, ¿no? Ya sea glóbulos blancos, glóbulos rojos. Entonces, ¿qué pasa si altera a nivel de la médula? Pues no se va a producir adecuados, ¿no? Glóbulos rojos se van a producir inmaduros y demás. ¿Y qué nos puede provocar? Ya sea una leucopenia, que va a ser disminución de los glóbulos blancos, anemia, disminución de los glóbulos rojos, incluso una trombocitopenia, disminución de plaquetas. Ya, por eso es importante y relevante esto en la fluoxetocina. También nos puede provocar ya sea una enterocolitis tóxica, ¿no? A nivel del intestino, ya sea grueso o delgado, y hepatotoxicidad. Interacciones. Va a aumentar la toxicidad con fármacos mielotóxicos, ya sea en la quimioterapia. Como les dije, la quimioterapia tiende a destruir células, no solamente células malas, sino células buenas. Y dentro de esos, ya sea glóbulos blancos y demás. Y pues con la anfotericina, al administrarse con la anfotericina, va a aumentar el riesgo de que este se llegue a acumular.
pues va a producir más daño medular y más daño renal. Equinocándidas. Ya estamos, chicos, no se aburran, por favor. Equinocándidas. ¿Cuál es la importancia de este? No sé si recuerdan la primera imagen o las primeras imágenes de mecanismo de acción que les mostré. De igual manera aquí tenemos, mire, glucano, quitina. Esos dos son importantes. Que dijimos que estos iban a estar muy enlazados. Es como si estuvieran agarraditos de la manito de ahí. También enlazados. ¿Qué van a formar estos? El complejo de glucano sintasa. Que esto va a estar en el hongo. ¿Ya? Recuérdense esto. Esto es a nivel intracelular. Esto es a nivel extracelular. Mira, es como si fuera un cuerito de chancho. O sea, todo esto es la parte no grasa del chancho y esto es su cuerito y más o menos así, recuérdense. ¿Ya? Entonces es la pared celular y esto es el citoplasma. No se olviden eso. ¿Qué quiere decir? En otras palabras, que acá vamos a tener más volumen de protección. ¿Ya? Que este honguito como tal va a estar más reforzado. Pero igual va a entrar el fármaco. ¿Qué va a pasar en el mecanismo de acción? Este va a actuar a este nivel, ¿ya? Que en este nivel vamos a tener nosotros a la beta 1,3 glucano sintasa. Entonces, al actuar a este nivel, ¿qué va a pasar? Va a inhibir esta enzima como tal. Entonces, al inhibir esta enzima que está acá, vamos a nosotros debilitar esta pared. No es como si formáramos igual, ¿no? Una solución de continuado. Va a dañar o va a haber un desgarro, imagínense. Va a debilitar y va a perder la integridad. Ya no va a estar tan unida esta membrana como tal, ¿no? Como estaba acá. Ya no va a estar tan agarradito de la mano. Entonces, ¿qué va a pasar con el hongo? Muere. Ya, muere. Recuérdense ese ejemplo del globito. ¿Qué pasa si a un globo le pinchas? Se desinfla todo y ya no sirve. Entonces va a morir. ¿A qué se refiere con lisis osmótica? En otras palabras es muerte. ¿Qué quiere decir? Que todo su material genético, ya sea todo, va a salir y pues como tal va a morir el honguito. Y por eso es fungicida. Nada más, solo recuérdense eso. Espectro de actividad. Eh, Esto ya lo van a revisar ustedes, pero esto es importante. Va a ser fungicida o fungostático. Fungicida especialmente en cándida, ¿ya? Pero también tenemos que estos van a tener, no cepas resistentes a los azoles, ya sea al hongo, cándida, glabra o a la cándida cruzei. Puede ser fungostático, ¿no? En especies ya sea contra aspergilos, pero va a carecer actividad contra Cryptococcus. Y acá podemos ver, ¿no? Vaginal, todas sus especies de cándida. Vaginal, oral, pero menos va a tener resistencia ¿a qué? A estos dos tipos. Mecanismo de resistencia. No sé si les van a preguntar, pero igual hay que saber. ¿Cuál es el mecanismo de resistencia de estos honguitos en los que va a actuar la equinocándida? Va a ser la mutación, ¿no? Dijimos que pues este honguito va a mutar. ¿A través de quién? Vamos a tener estos genes, que va a ser la FKS1, que este gen va a codificar a la proteína FKS1P y a la 1 y la 2, ¿no? La 2 a la 2, que es la FK. Simplemente se llama así, ¿ya? Proteína, es una proteína esto. No tiene acá, no significa más, no sé, la F, la K, la S no significa más. Solo es una proteína, es FKS1P y la 2P. ¿Qué va a pasar con esto? Acá tenemos. Este es el hongo, ¿lo ve? Esta es su membrana y este es su pared celular. El hongo, ponte que va a mutar y va a mutar con con estas dos proteínas, la 1P y la 2P. Entonces, ¿qué va a pasar con el fármaco? ¿Qué creen que va a pasar con el fármaco? El fármaco va a tener menor afinidad, o sea, va a ser más resistente a esta equinocándida. ¿Por qué? Porque esta equinocándida dijimos que se va a unir a la beta 1,3 de glucanosintasa, que esta prácticamente va a ser la responsable de sintetizar, ¿no? El 1,3 de glucano,
que va a estar en la pared fúngica. Simplemente eso, ¿ya? Fármaco. Estamos en equinocálidas, ¿ya? Vamos a tener el fármaco caspofungina. ¿Cuál va a ser esto? Lo van a revisar ustedes, pero acá lo más importante es que no requiere ajuste renal, ¿ya? Indicaciones: candidiasis invasiva, ya sea una aspergilosis, y neutropenia febril, ¿ya? Candidiasis esofágica. Reacciones adversas: al administrar ya sea endovenoso, ¿no? Vía endovenosa, podemos provocar flebitis al paciente. Incluso acá, esto es importante. A nivel del sitio, ¿no? Por el dolor que se le va a presentar el paciente, puede haber liberación de histamina. En sí, la H1. Y esto, no sé si en su temario está el tema de antihistamínicos o no, pero en caso de que sí esté, pues estos antihistamínicos, como dicen, ¿no? Como tal, en nuestro organismo nosotros tenemos a la histamina. Y esta histamina va a tener receptores, ya sea H1, H2, H3. Específicamente, cada una está derivada para cada función. La H1, más que todo, inflamación. Y por eso va a provocar ya sea rash o prurito. Y también eso es importante, elevación de transaminasas. ¿Qué quiere decir? Que va a haber o va a provocar una disfunción hepática, ¿no? Ya sea la elevación de transaminasas, que tienen que estar en su rango normal para que el hígado pues esté con sus funciones normales. ¿Ya? Interacciones. Pues va a aumentar los niveles de la ciclosporina y pues va a ser hepatotóxico. ¿Ya? Disminuye las condiciones plasmáticas, ya sea de fenitoína, rifampicina y demás. Micafungina. Esto lo van a ver, no requiere igual ajuste renal ni hepático, ¿ya? Indicaciones: candidemia, candidiasis invasiva, candidiasis esofágica, profilaxis de cándida. Reacciones adversas: leucopenia, ¿ya? Anemia, elevación leve de transaminasas. Y pues interacciones va a ser muy poco, ya que no va a llegar a actuar tanto sistémicamente, pero sí puede aumentar los niveles de sirolimus o nifedipina, ¿no? Si se llega a administrar esos fármacos con la micafungina. Tenemos al anidalufungina, esto lo van a revisar ustedes, pero acá, esto sí es importante. Ya, como podrán ver, la absorción casi de los tres es endovenoso. Acá vamos a tener unión a proteínas elevadas en todos. O sea, buena unión a proteínas. Eso quiere decir que el fármaco va a ser eficaz. Acá, eliminación. No es hepática. Acá, por ejemplo, como pueden ver, la eliminación es fecal y biliar. Acá es eliminación urinaria y fecal. Perdón, no es renal la eliminación. Específicamente en este fármaco se va a llegar a degradar químicamente y espontánea. Eso quiero que tomen en cuenta en el metabolismo. Acá, sin embargo, es hepático y acá es por hidrólisis y acetilación. Creo que me he confundido ahí. Otra vez, metabolismo. Este fármaco no tiene metabolismo hepático, ¿ya? Se degrada por química espontánea, a diferencia de la micafungina y la caspofungina. Eliminación, no es renal, ¿ya? Urinaria fecal, fecal biliar, biliar y fecal, o sea, por ese se va a eliminar. Y eso quiero que recuerden. Indicación terapéutica, lo mismo, ¿no? Candidemia, candidiasis invasiva, ya sea una peritonitis, mira aquí, relevante. ¿Qué es una peritonitis? Vamos a tener varios tipos de peritonitis, ¿no? Ya sea por una apendicitis grave, ¿no? En fase eh, perforada. ¿Qué quiere decir? Que pues esa apéndices como tal, todo el material que estaba dentro se va a expandir a nivel del abdomen. ¿Y eso qué te va a causar? Peritonitis. Entonces, pues, le puedes dar este fármaco en caso de que tenga peritonitis. Pero generalmente los de primera línea son para peritonitis los carbapenémicos. ¿Ya?
Después tenemos interacciones. No, reacciones adversas, perdón. Dentro de las reacciones adversas lo que más nos interesa es la hipopotasemia. Y esto, que va a ser el rubor y sofocos. Sofocos, ¿por qué? Porque va a actuar a nivel de la histamina 2 y rubor por la histamina 1. Ya, no se olviden eso, actúan en histaminas. Interacción. No presenta alteraciones relevantes, pero sí puede ser inductores, ¿no? Ya sea con la ciclosporina. Eh, Creo que este es el último de las alilaminas. Este, el mecanismo de acción es un poco, es lo mismo, ¿ya? En resumen, no va, todo va a iniciar, va a tener un inicio y un final, ¿no es cierto? Pero lo que nos interesa es pues que en un inicio va a actuar a nivel de la acetil-CoA. Todo esto va a proporcionar, por ejemplo, el 5, ¿no? Que dice isopronitis. ¿Qué va a hacer este? Va a bloquear 5 carbonos. ¿Para qué? Para que se unan y formen el escualeno. Esto nos interesa. ¿Qué va a ser el primer esterol inestable? El 7. Ya vamos a tener el escualeno como tal, pero esto en sus variables, ¿no? ¿Qué va a ser la 2? 3, epóxido. ¿Qué va a pasar con las alaninas? Estas alilamidas, perdón, van a actuar a nivel de esto. ¿Qué va a hacer? Va a inhibir el escualeno peroxidasa o el escualeno 2,3 epoxidasa. Ya, eso no se olviden, solamente eso. Posteriormente, ya se va a pasar por la nosterol, 14-alfa dimetilanosterol, y lo que nos interesa es que va a inhibir como tal o va a disminuir esta producción de ergosterol. O sea, al inicio vimos, ¿no? ¿Se acuerdan con la anfotericina B que se unía al ergosterol, ¿no es cierto? Pero acá ya va a inhibir o va a disminuir la producción de este ergosterol. ¿Qué va a causar si inhibe esta enzima del escualeno? Como tal, va a disminuir el ergosterol, que ese es 1, y va a aumentar el escualeno a nivel de la membrana. ¿Qué quiere decir? Que esto se va a acumular y va a ser tóxico para el hongo. Y como tal, va a provocar daño en la membrana. Esta membrana ya se va a dañar. ¿Y qué causa al honguito? Muerte. Lo va a matar al hongo. Y por eso es fungicida. Eso no se olvide. Ya. Tenemos fármacos de estos que va a ser la terbinafina. Mecanismo de acción es el mismo. Ya, espectro, dermatofitos. Y esto quiero que sepan. Este terbinafina va a ser muy lipófila y queratófila. ¿Qué quiere decir? Que por ser lipófila se va a acumular en piel, pelo y uñas, ¿ya? Y el tiempo de semivida de este fármaco lo vamos a dividir en 3. Mira, inicialmente su tiempo de semivida es de 12 a 36 horas. Su tiempo de semivida efectiva va a ser de 24 a 36 horas. Esto es lo relevante. Terminal, 200 a 400 horas. Mira, ponte esto. No te olvides, terbinafina. Ya. Y pues esto se debe evitar en insuficiencia renal o hepática moderada. Indicaciones, ¿para qué va a ser onicomicosis, tiña, ya sea en sus diferentes, ¿no? Ya sea capitis, corporis, cruris y la pedis. Incluso para dermatofitosis, infecciones cutáneas, ya sea localizada. ¿Qué va a provocar al paciente? Dispepsia, ¿no? Alteraciones gastrointestinales, incluso disgeusia y esta elevación de transaminasas, y por eso es hepatotóxico. Incluso es síndrome de Stevens-Johnson. ¿Qué es el síndrome de Stevens-Johnson? En otras palabras, solo es toxicidad por el fármaco, pero es muy raro, ¿ya? Interacciones. Va a aumentar los niveles de antidepresivos, ya sea tricíclicos, los betabloqueantes, y pues como tal va a disminuir los niveles, ya sea de rifampicina.
Tenemos a la naftifina. El mecanismo de acción es el mismo, espectro, más activo frente a dermatófitos. ¿Cuál va a ser el ADME? Uso tópico, a diferencia del terbinafina, que es oral. Y pues tiempo de vida, 48 horas. Indicaciones, tiña, ¿ya? No se olviden. Tiña, reacciones adversas, lo común. Eritema, prurito, sequedad, escozor, irritación, dermatitis de contacto. Interacciones no se describen porque no hay alteración sistémica. Tenemos otros, que es el yoduro de potasio, el ciclopirox, tolnaflato. Esto ustedes lo van a revisar, ¿ya? Evidentemente está repasado con negrito lo más importante, ya que estos dos no tienen un mecanismo de acción bien definido, eso nos dice, ¿ya? Y eso creo que es lo relevante. Este es el único que tiene un mecanismo de acción y va a ser fungicida, ¿ya? Se los puse esta imagen, es de Katsu, si no me equivoco. Acá está todo resumido, ya todo resumido de los fármacos antimicóticos, ya sea desde los antibióticos, las pirimidinas, los azoles, las equinocándidas y las alaminas. Fármacos antivirales. Pasaremos a este tipo de fármacos, que no se me aburran. De igual forma, la clasificación es muy importante que ustedes la sepan. Siempre tienen que saber la clasificación de los fármacos. Siempre, siempre. ¿Ya? Como tal, acá se va a dividir en grupos. De estos grupos, los más importantes es esto, antirretrovirales, que es contra VIH. ¿Ya? Esto ustedes lo van a repasar. Evidentemente, cada grupo es por, ponte, antivirales, antiherpes virus. ¿Qué fármacos puedes usar o qué fármacos son para herpes? Ya sea ciclovir, ganciclovir, valaciclovir. Para influencia, ya sea en sus dos variantes, ¿no? La A, la B. La cenamivir, hepatitis B, tenofovir o C, ya sea la daclastavir y pues parasitomegalovirus, ganciclovir. Ya esta clasificación no quiero que se olvide, pero esto es lo que hoy vamos a enfatizarnos más. Entonces, estos antirretrovirales, estos fármacos antirretrovirales como tal, se van a dividir en los inhibidores de la transcriptasa inversa, que estos van a ser análogos de nucleósidos, que es la ITIAN. Y los no análogos, que van a ser las ITINAN. ¿Ya? Como tal tenemos al ácido budina, la mibudina, abacavir, y en los no análogos, ya sea la efarirens y demás. Inhibidores de la proteasa, ya sea la tazanavir, inhibidores de la integrasa, eh, perdón, ya, inhibidores de la integrasa, ¿no es cierto? Ya sea la dolutegravir, inhibidores de la fusión, inhibidores del correceptor, ¿no? CCR5. Como tal, al igual que su nombre, es al mismo que llegan a inhibir, ¿ya? Acá tenemos el mecanismo de acción, ¿no? Ya sea de los inhibidores de la transcriptasa inversa. Esto lo van a revisar ustedes. De acá solo quiero que sepan esto, inhibidores de la transcripción inversa, de la transcripción inversa, que van a ser los análogos, el análogo y el no análogo. ¿Qué va a hacer este tipo de fármacos? Van a bloquear la enzima transcriptasa inversa del VIH, ¿no? Como les dije, es casi lo mismo que su nombre. ¿Qué va a hacer? Va a invertir la conversión de ARN viral en ADN viral. Solamente eso. Inhibidores de la integrasa. ¿Qué va a hacer? Inhiben la enzima integrasa, ¿ya? Que va a ser pues la responsable de incorporar el ADN viral al ADN de la célula huésped. Inhibidores de la proteasa, lo mismo, bloquean la enzima proteasa viral, ¿ya? ¿Qué pasa con la proteasa? ¿Qué van a hacer?
Estas pues es casi lo mismo que el material genético del humano. ¿Qué pasa con el material genético? Este se replica, ¿no es cierto? Tenemos una cadena de ADN, ¿no ve? Que es así, ¡zas! Y otra cadena del otro lado, ¡zas! Entonces, para que se replique esa cadena, una cadena se va a extender más y se va a replicar con otra cadena. Casi lo mismo va a suceder en el virus. Entonces, pues al final se van a formar partículas virales inmaduras y pues que esas ya no van a ser infecciosas. Ya, esto ustedes lo van a revisar. Eso es lo que quiero que sepan. Acá, como tal, este virus, y esto es importante que sepan, este virus va a tener mecanismos general, ¿no? ¿Qué quiere decir? Que va a tener fases del ciclo de replicación del virus. ¿No? Toda la replicación viral. Como tal, diferentes autores lo pueden denominar de diferente manera. Como en la imagen, ¿no? Solo tenemos 5 fases. Sin embargo, nosotros vamos a describir 7 fases. ¿Todo esto para qué? ¿O desde qué punto de vista lo vemos? Acá tenemos el virus. Acá tenemos la célula del humano. ¿Ve? Tu célula. ¿Qué va a pasar? Esta célula, ¿no? Unión. Tenemos de mi primero es adhesión, que es lo mismo. Se va a unir a la célula, va a penetrar, ¿no? Va a haber una síntesis, ya va a estar dentro, se va a ensamblar, va a cambiar el material genético, o sea, lo va a volver, ya no va a ser humano, va a ser viral, y esta se va a liberar. Simplemente eso. Y acá lo vamos a desarrollar más. Tenemos fase 1, adhesión. ¿Qué va a ocurrir acá? Esto ustedes lo van a revisar, eso es lo que me interesa. Fase 1, adhesión. ¿Cuál va a ser el mecanismo? Estas, pues las proteínas virales que tiene el virus se va a unir al receptor de las células específicas. Esto va a depender de la persona, del organismo como tal. Posteriormente, el virus va a penetrar dentro de la célula. Ese es su objetivo. Quiere entrar dentro de la célula. Fármacos que tenemos a este nivel o que actúan en esta fase 1 que va a ser la unión, va a ser el Miravirov o ya sea la Palivocimab. Fase 2, que va a ser la de capsidación. ¿Qué va a pasar acá? Va a perder su envoltura protectora, ¿no? Este virus pierde su envoltura protectora y pues va a quedar libre su material genético. Acá, más o menos, entre estas dos, ¿no? Mira, su material, todo esas cositas azules van a ir entrando a la célula y se va a liberar el material genético del virus. ¿Ya? Los fármacos que tenemos ahí. Fase 3. ¿Qué va a pasar en la fase 3? Transcripción. Acá síntesis. Pues, va a bloquear la síntesis de ADN o ARN viral, ¿no? En esta fase. Y pues a este nivel van a actuar la mayoría de los antivirales. Ay, no, no he puesto, pero esta es la fase 4, 5, 6 y 7. ¿Qué va a pasar en la fase 5? Traducción. ¿Qué va a pasar? Va a haber la síntesis de proteínas estructurales a nivel de la cápsula o del cápside, ya de las enzimas virales. Integración, fase 6. Se va a llegar a integrar. ¿Qué quiere decir? Que pues la transcriptasa inversa convierte ARN viral en ADN viral, que es lo que quiere el virus. Acoplamiento. Se van a ensamblar los componentes estructurales virales, esto para poder generar más viriones, como viriones pequeños. Ponte sus hijos, va a tratar de replicarse en otras palabras. Gemación, ¿no? Fase 7. Ya pues estos virus van a estar maduros y van a desprender de la membrana celular y se van a diseminar, ¿no? Como acá. Y se van a eliminar. Y pues así te van a causar daño. En cuanto a la farmacocinética, reacciones adversas, esto es importante. ¿Cuál es la farmacocinética de estos antivirales? Vía oral, vamos a tener, esto más que todo se va a usar para enfermedades crónicas, ya sea por hepatitis B, incluso VIH.
En caso de que requieran tratamientos muy prolongados, esto de 15, 20, incluso hasta 30 años. ¿Ya? Intravenosa. Ya sea la ciclovir o el ganciclovir, también se pueden usar, pero esto ya con condiciones más graves o pacientes con patologías más graves. ¿Cuál va a ser el metabolismo y la eliminación? Metabolismo hepático y excreción renal. Esas consideraciones no quiero que se olviden. Como tal, estos antivirales se pueden administrar a niños, pero a niños mayores de 4 años. Hay otros fármacos que también se les administra a mayores, perdón, de 2 años y otros que se les administra a mayores de 4 años. ¿Ya? ¿Estos en quiénes? En pacientes neonatos con enfermedad VIH, ¿no? Ya sea por mecanismo vertical, ¿no es cierto? Que la madre haya contagiado a su hijo durante el parto. ¿Ya? Después, ¿qué más tenemos? Ah, esto. Para tú dar un fármaco a un pediátrico, siempre tienes que evaluar el riesgo-beneficio. O sea, el beneficio frente al riesgo. O sea, cuán necesario es que este paciente pediátrico necesite este fármaco frente al riesgo que puede presentar, ¿no? Que la mayoría de los fármacos tienen más reacciones adversas que pueden ser incluso teratogénicas. Reacciones adversas. Estas van a ser muy pocas, pero pueden provocarnos cefalea, náuseas, vómitos. En casos severos, se va a estar más relacionado con los inhibidores de la transcriptasa inversa, o sea, los análogos y los no análogos, que puede provocar hepatitis, alteraciones hepáticas, más que todo daño hepático. Pues les he puesto un hígado ahí para que no se olvide, ¿ya? ¿Cuál va a ser el manejo? Ya sea el paciente que tenga una insuficiencia hepática o renal grave, el medicamento hay que disminuir la dosis. O sea, ¿qué quiere decir? Que requiere ajuste hepático y renal. Precauciones. Como tal, estos antivirales en el embarazo sí podemos administrar, ya sea los inhibidores de la integrasa y también el abacavir o el tenofovir, ¿ya? Que se puede considerar para VIH en mujeres embarazadas. Sin embargo, los fármacos que debemos evitar y que esto tienen que saber y tenemos que saber va a ser el interferón alfa pegilado. ¿Qué quiere decir? Que este tratamiento generalmente se usa para hepatitis B, pero va a ser muy teratógeno para el bebé. Ya, o sea que le va a causar defectos al niño, al feto, perdón. Su uso va a estar limitado a un máximo de 48 semanas. ¿Listo? Solamente fármacos antirretrovirales. Como tal, tenemos dos, ¿ya? Los inhibidores de la transcriptasa inversa van a ser dos, los análogos y los no análogos, que serían el itian y el itinan, ¿ya? Dentro de los análogos vamos a tener al acabavir, que este fármaco va a estar indicado, ¿no? Ya sea para VIH. Casi todos los fármacos están indicados para VIH, pero esto va a depender mucho si va a ser para adulto o paciente pediátrico. Sin embargo, este tipo de fármaco no va a ser activo frente al virus de la hepatitis B. ¿Ya? Solamente eso. ¿Qué te va a causar? Ya sea un síndrome de hipersensibilidad, ¿no? Que se puede caracterizar por fiebre, incluso dolor abdominal, erupción cutánea, que es más importante. Puede estar asociado, ¿no? Al genotipo B, que pues puede ser un potencial o puede llegar a potenciar y este puede llegar a ser muy mortal. También tenemos a la lamivudina, que este pues va a estar indicado frente a infección VIH, ¿no? Adultos y niños mayor a 3 meses, ¿ya? Incluso hepatitis B crónica, ya sea en adultos y niños, pero no te olvides, niños mayor a 3 meses. ¿Cuál va a ser la reacción adversa? Anemia macrocítica. Más estamos acá. Más de poco tóxica, va a ser muy bien tolerada. Esto. La acidobudina. Igual, VIH, niños y adultos. Incluso
prevención en caso de que la madre pues llegue a tener, ¿no?, infección por VIH y evitar la transmisión vertical, o sea, al feto. ¿Qué te va a causar este? Anemia macrocítica, neutropenia, ¿no?, náuseas, cefalea, insomnio, miopatía incluso. ¿Cuál va a ser el siguiente fármaco que tenemos? Es el tenofovir. Igual, VIH, niños, adultos, pero acá tenemos otra característica especial. Niños mayor a 2 años, ya no meses, años. Incluso para hepatitis B crónica, profilaxis, ya sea una preexposición al VIH, esto en combinación con entricitabina, que lo vamos a ver después. ¿Cuál va a ser la reacción adversa de importancia? Nefrotóxico. Incluso nos puede provocar el síndrome de Fanconi. Eso es muy importante. No quiero que se olviden. Y el descenso del filtrado glomerular. Insuficiencia renal. No sé si lo han visto o no lo han visto, pero esto del filtrado glomerular o la tasa de filtrado glomerular es muy importante, más si el paciente o para identificar ya sea una insuficiencia renal aguda o crónica, o también llamado injuria renal. Ya, el siguiente fármaco, ¿no? La emtricitabina. Igual VIH niños adultos, pero en combinación con con otros antirretrovirales, ya sea como el tenofovir, ¿no? Ideal para hepatitis B crónicas y pues de la misma manera profilaxis, ya sea una preexposición, ya sea por junto a tenofovir. ¿Qué nos va a causar este? Dolor de cabeza, todo lo común, erupción cutánea, pero acá lo que nos interesa es la hiperpigmentación cutánea, solamente esto. A los no análogos que tenemos que va a ser el efavirenz, que pues VIH en niños adultos va a ser ideal, pero que nos va a causar trastornos neuropsiquiátricos, o sea, hay que tener mucho cuidado con este tipo de fármacos. Etravirina, igual infección VIH, esto en combinación con otros antirretrovirales, especialmente en pacientes que tengan resistencia a estos que son los no análogos. ¿Ya? Reacción adversa, neuropatía periférica, ¿no? Como se podrán dar cuenta, actúa a nivel neurológico, tiene más reacciones adversas. Siguiente, nevirapina. Este va a ser de elección igual VIH, adultos, niños, ¿no? Ya sea en terapia antirretroviral combinada. ¿Cuál va a ser la reacción adversa de importancia? Hepatotóxico, ¿no? Ya sea grave, erupción cutánea. Y esto que nos interesa, síndrome de Stevens-Johnson y fiebre. ¿Qué es el síndrome de Stevens-Johnson? No se va a caracterizar por erupciones, ya sea general diseminada, local diseminada. ¿A causa de qué? A causa de una sobredosis de fármaco. ¿Ya? Tenemos rilpiridina. Igual VIH en adultos, pero acá en adolescentes también, ¿ya? Y en combinación, tratamiento combinado. Reacción adversa de importancia, depresión, insomnio, ¿no? Elevación de enzimas hepáticas, o sea, que va a causar insuficiencia hepática. Inhibidores de la proteasa. Ya vamos a acabar, chicos, ya vamos a acabar. Inhibiciones de la proteasa. Esos inhibidores va a ser el atazanavir, el cual VIH, igual niños y adultos. ¿Qué nos va a causar? Neuropatía periférica. Solamente eso. El lopinavir, ¿no? VIH, adultos y niños. ¿Ya? Combinación podemos dar con ritonavir o otros antirretrovirales. ¿Qué nos va a causar? Diarrea, hipertrigliceridemia. Mira, va a aumentar los triglicéridos. Va a haber una hipercolesterolemia, incluso pancreatitis. ¿Mm? Pero en pancreatitis es menos frecuente ya con los antivirales. Generalmente, pues, nos dicen, ¿no? Como tal, hay factores de riesgo para pancreatitis, ¿no? Unos, ya sea, pues, antivirales, pero generalmente es muy, muy poco. No se ve, es como que del día a día como tal. Ya, es leve. Ritonavir, este fármaco VIH, ¿no? Ya sea, también podemos usar como un potencial
potenciador farmacocinético, ya sea booster. ¿Qué nos va a causar? Disgeneusia, disgeusia y hipertrigliceridemia, y pues va a ser hepatotóxico. Solamente quiero que sepan eso. Inhibidores de la integrasa. ¿Qué es lo último? Pues acá tenemos el dolutegravir, el cual pues esta va a estar indicado para adultos y niños mayor a 12 años. ¿Ya? Reacciones adversas, hipersensibilidad y exantema. Tenemos otro fármaco que va a ser el Yaltegravir, igual adultos, pero niños mayor a 4 semanas, ¿ya? Infectados por VIH. O sea, una cosa es tener el SIDA como tal, otra cosa es la infección VIH, ¿no es cierto? Reacción adversa, diarrea, y este es más importancia, no náusea, cefalea. ¿Por qué? Porque un paciente, no sé qué le vas a dar, pediátrico, ¿no? Que le estés dando este tipo de fármacos y pues tiene diarrea, el paciente se va a deshidratar. Entonces, como son más propensos los niños porque no tienen defensas. Y pues eso sería todo, chicos. Tenemos dudas, preguntas. Y son las 10 de la noche. Como tal, pues como podrán ver, acá está todo. Está todo tratado de hacerlo lo más resumido posible, al punto, para que ustedes al momento de su práctica al menos tengan pues noción y poder recordarse el mecanismo de acción, que es importante dependiendo a la clasificación. ¿Ya? Y esto no se olviden, como podrán ver, toda la presentación está en base a esto y he tratado de abarcar cada fármaco sin obviar pues ningún fármaco. Y si lo olvidé, me olvidé. Bueno, chicos, antes que se vayan, voy a sacar una capturita, por favor. No habiendo preguntas, pues yo creo que damos por terminado. La siguiente semana, yo creo que lunes o entre martes, vamos a dar el tema de antiinflamatorios no esteroideos, ya que pues les recomiendo repasar al menos un poquito, ver la clasificación, cuáles son los antiinflamatorios de importancia, por qué es importante diferenciarnos los antiinflamatorios y los opiáceos, porque a pesar de que ambos se da ya sea para el dolor, tiene una diferencia clave que tienen que saber. Eh, Eso. Y bueno, hasta ahí sería todo, chicos. Pues nos vemos la siguiente clase y estudiemos mucho. Hasta luego, Auxi.